jugadores. Amunt, amunt, amunt. La porteria, Eric Salo. A més... Vinga, aplaudiments. Amb el llit Salamanca. Valencia. Bueno, el rendimiento del equipo creo que los primeros 25 minutos ha sido muy bueno. Hemos conseguido plasmar en campo aquello que estábamos entrenando en el momento con balón durante estas semanas de temporada. Sí que es verdad que nos ha faltado llegar un poquito más con claridad a última línea. Luego, después de la pausa de agua, nos ha costado un poquito más entrar. Pero creo que el rendimiento del equipo ha sido bueno, ha sido positivo. Creo que en los partidos de pretemporada, independientemente si el resultado es positivo o negativo, es lo último, ¿no? Tenemos 32 jugadoras que han conseguido participar, todas las que están aptas y que muchas son jugadoras que vienen apretando desde abajo. Y bueno, hay cosas que hemos hecho bien, hay cosas que hemos hecho menos bien, seguiremos trabajando, nos quedan 2 semanas, bueno, esta semana que viene que tenemos 2 partidos más de competición en pretemporada y luego para preparar la liga, y reforzaremos aquello que hemos hecho bien y mejoraremos lo que hemos hecho mal, ese es el camino. Bueno, durante esta pretemporada hemos tenido 9 jugadoras del filial que están compitiendo con nosotras. Ahora, bueno, pues siempre hemos tenido que gestionar cargas y tenemos a muchas jugadoras de ficha A que no han podido competir hoy. Creo que para ellas es una oportunidad. Primero, el estar con nosotras en pretemporada hace que conozcan el modelo de juego del primer equipo, que luego todo sea mucho más fácil, y creo que es muy positivo para ellas. Sobre todo es un regalo hoy, ¿no? El pisar el Puchades, el estar con las jugadoras del primer equipo y sobre todo ese apoyo, ¿no?, que están teniendo de ellas, el rendimiento que dan cada vez que salen, sean los minutos que sean o jueguen en la posición que jueguen, es máximo. Por esa parte, el cuerpo técnico y las compañeras estamos muy contentas y bueno, también con ganas, ¿no?, de cada vez conseguir que se recuperen esas jugadoras con molestias, tener más jugadoras para seguir preparando ese primer partido de liga, prepararlo de la mejor manera posible y, como he dicho antes, pues seguiremos reforzando aquello que hemos hecho bien y mejoraremos lo que no hemos hecho tan bien. Pues tenemos ganas de competir, porque al final contra el Albacete competimos en partes de 35 minutos, hemos hecho 2 partidos internos, pero no es lo mismo. Hoy es el primer partido que hacemos 45-45, un partido real contra un equipo de nuestra categoría. Nos quedan 2 partidos para seguir viendo esas cosas que vemos en los entrenamientos, que las veamos en competición, que no tiene nada que ver, ¿no? Y ahí es donde podemos mejorar y saber en qué punto estamos. Tenemos muchas ganas de competir contra el Zaragoza, que va a ser un rival duro, que es un rival que está compitiendo contra equipos de primera y está poniendo las cosas difíciles en pretemporada, y luego el triangular Teica. En esos 2 partidos pues veremos, ¿no?, dónde estamos. A partir de ahí prepararemos de la mejor manera el inicio de liga, que es contra la Real Sociedad fuera y luego el Huelva en casa, que van a ser 2 partidos muy importantes y que tenemos que llegar en las mejores condiciones. Bueno, yo creo que en la primera parte el equipo ha estado bien, creo que hemos dominado el partido, hemos tenido balón, aunque han sido pocas, alguna ocasión hemos tenido. No les quiero quitar mérito a la victoria, pero creo que también han sido un poco más errores propios que grandes acciones de ella.
de ellas, entonces bueno, en ese aspecto satisfecha, pero sí que es cierto que creo que bueno, como es pretemporada, pues evidentemente nos quedan muchas cosas a mejorar y para seguir creciendo, y creo que al final estos partidos pues te hacen ver en qué punto estás, cómo se encuentra el equipo, y a partir de aquí pues solo queda seguir trabajando para ese inicio de liga que ya va quedando menos. Bueno, yo creo que al final pues como cada año que empieza y cada pretemporada que empieza pues vienen jugadoras nuevas, y al final yo creo que lo más importante es que el equipo sea un equipo que vaya toda una y que tengamos una idea clara de juego, que creo que al final pues Andrea y cuerpo técnico también nos lo están transmitiendo así. Entonces yo creo que al final es cuestión de que nos compenetremos mejor, nos vayamos conociendo mejor, ya llevamos un tiempo ya de pretemporada, y con lo que nos queda yo creo que vamos a estar más que preparadas para afrontar ese inicio de liga, que bueno, ojalá pues sumemos los 3 puntos allí y así enganchar una buena dinámica.